Hola a todos, ¿cómo estamos? Aquí los saluda Walter Wirtz de nuevo con otra instalación de este curso de desarrollo de personajes para animación. El día de hoy vamos a tratar de ver un poco sobre la interfase de Photoshop y sus componentes, porque esta va a ser una herramienta fundamental para su proyecto. No es la única, pero es una de las que ha sido utilizada mayormente a nivel mundial. Existen otras opciones de software que son gratuitas que pueden buscar en la red. Las interfaces son bastante distintas, pero una gran ventaja de todo el software de Adobe es de que sus interfaces son prácticamente iguales entre sí con ciertas variantes. Veamos de manera global cómo funciona la interfase de este programa. Todos los software de Adobe, lo que van a ver ustedes en la parte superior va a ser el menú, que tiene esencialmente elementos bien básicos. Archivo nuevo, abrir archivo para revisar en el Bridge, que es una plataforma que abre todos los formatos para previsualizar. Abrir como objetos inteligentes, abrir archivos recientes. Esto lo van a utilizar bastante cuando estén trabajando con más de un archivo para poder regresar al que necesiten que haya sido abierto hace poco. Cerrar todos los archivos que tengan abiertos para guardar como, importar. Esto generalmente les va a servir para escanear o para obtener archivos de otros formatos. Todos los programas de Adobe, de la suite de Adobe, en este caso estamos utilizando el CS6. La mayoría de estas opciones están presentes en el CS5 y la mayoría, con algunas adiciones, están presentes en el CC, en sus versiones. Entonces veamos un poquito esto. Los menús son menús inteligentes. ¿A qué me refiero? Estos van a cambiar de acuerdo a lo que estemos seleccionando o qué es lo que vayamos a trabajar. Entonces, para que veamos de manera muy breve cómo funciona esto, vamos a hacer un archivo nuevo. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Puede ser, se van a File o Archivo New, o como ven aquí en esta parte, tienen un shortcut, un atajo. El atajo en este caso, por ser Mac, sería Comando N. Si están trabajando con una PC, sería Control N. Vamos a darle allí. Y esto nos abre las opciones de ventana para el tipo de archivo que vamos a hacer, el nombre que le queremos poner, el tipo de tamaño, el tipo de preset, porque ya trae preestablecidos, y las dimensiones del mismo. Entonces aquí vamos a poner personaje. Con fondo blanco estamos bien. Aquí estamos hablando de las medida en pulgadas de ancho por alto y puede cambiarse la medida de las mismas, tanto el tamaño como el tipo de medición que se está haciendo, píxeles, centímetros, milímetros, puntos, picas, columnas, etc. Vamos a trabajar con pulgadas ahorita. El set de herramientas es bastante sencillo. Tenemos la herramienta de selección. Esencialmente esta funciona cuando tenemos algún tipo de objeto o alguna imagen, alguna cantidad, un clúster de píxeles reunidos con la herramienta de selección. Lo que sucede es de que lo podemos mover. Notarán ustedes de que cuando tengo la herramienta de selección, el menú superior cambia. Nos permite elegir si vamos a tener autoselección, si se va a seleccionar solo una capa o un grupo de capas, si vamos a alinear objetos de acuerdo a nuestro artboard o de acuerdo a otros objetos. Algo muy útil cuando estamos trabajando con la herramienta de selección es la opción de transformar. Esto lo pueden hacer accesando al menú en Edit, Transform, y aquí les va a dar más opciones. La otra opción es Comando T o Control T en su PC. Aquí lo que nos va a permitir es cambiar las proporciones verticales y horizontales del objeto que ustedes estén trabajando, como ven acá. Si seleccionan uno de los agarradores de las esquinas, les va a permitir ambas dimensiones, vertical y horizontal. Si seleccionan uno de estos, que se muevan a los lados, no va a cambiar, solo vertical, y estos solo horizontal, de la misma manera. Algo muy importante a saber con estos es de que si ustedes ponen su mouse sobre estos handles, se llaman en inglés, o agarradores, y sostienen Shift en su teclado, cuando estén cambiando el tamaño, va a respetar proporciones. Y esto funciona en cualquier tipo de software, incluso los programas de Office. Muy bien, si queremos dejar el tamaño o la forma definida, ya solo le damos Enter y no pasa, y estamos listos para continuar. Siguiente opción, la selección de Marquee, le dicen en inglés, o para enmarcar áreas. Esto funciona para poder seleccionar grupos de píxeles de áreas específicas. En este caso, si queremos que sean formas rectangulares o cuadradas. Por ejemplo, aquí seleccioné una porción del objeto que teníamos
y decidí borrarlo porque eso quería hacer en ese momento. Y si se dan cuenta, tenemos ahora un objeto recortado. Notarán ustedes de que hay un pequeño triángulo debajo de la herramienta en el menú. Eso significa que hay otras opciones adicional a esta. Un marquilíptico, de una sola fila, de una sola columna. En realidad los dos que van a utilizar es el elíptico y el rectangular. Rectangular puede ser el de cuadrado también. Muy bien, la siguiente herramienta es el lazo. Como ven, también está ese pequeño triangulito y va a dar diferentes opciones. Lazo manual, poligonal y magnético. El lazo manual esencialmente lo que nos permite es trabajar nuestras áreas de selección. Bueno, el lazo manual lo que nos permite es trabajar nuestras áreas de selección y pueden tener formas irregulares. Como ven ahí, si yo seleccionara esto, recortó un trozo nada más que había seleccionado. Si me voy por el lazo poligonal, lo que va a suceder es de que solo necesito darle clics a diversas áreas, a diversos puntos que yo desee, y va a recortar solo con esa forma poligonal, o va a servir para que hagamos relleno. Otra herramienta muy útil, la herramienta de varita mágica. Esta nos permite seleccionar áreas completas basada en tolerancia de colores. Entonces va a seleccionar grupos de píxeles con colores similares dependiendo de qué tanto le permitamos. La siguiente, esta no la van a utilizar tanto, por lo menos no para este proyecto, pero sí les puede ser muy útil a futuro, es la de cropear o recortar su área de trabajo completa. Luego tenemos la selección de eyedropper, que esta nos permite hacer una selección de algún color en particular. Bueno, en algunos casos tenemos algunos cuadros o imágenes que tengan colores que necesitamos utilizar o que necesitamos replicar. Por X o Y circunstancia desconocemos cuál es su tonalidad específica. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Ustedes notarán aquí abajo dos cuadros, un color de frente y un color de fondo. Estos son útiles para pintar y es como tener una paleta de dos a mano. Tenemos el blanco al fondo y el color que estamos utilizando detrás. Si tuviésemos este color y ya no sabemos qué tonalidad tiene, solo presionamos la I, que es el shortcut para el gotero de la herramienta. Le damos clic y va a reaparecer el color. Sencillo. Siguiente herramienta, la más utilizada, el pincel. El shortcut para esta es la B alta, o de bueno, y esencialmente tienen ustedes varias opciones de cómo trabajarla. Pueden alterar el tipo de pincel que están utilizando, pueden alterar el tamaño, pueden alterar la dureza y van a tener una serie de predeterminados para estos también que les pueden ser muy útiles para diversas cosas. Incluso si están trabajando con una tablet o si están trabajando con alguna herramienta de estas que sirven para ingresar datos, puede que les cambie la manera de utilizar la herramienta. Si notan, aquí estoy dándole con diferentes presiones y todos los resultados son exactamente los mismos. El grosor de la línea es el mismo, aunque lo haga más suave o lo haga más duro. Mientras que si cambio a mi herramienta con presión de la tabla, mientras más fuerte sea la presión que haga o más ligera, me cambia el grosor y la fuerza de la línea, como que estuviese ilustrando de manera análoga. Entonces, veamos las demás herramientas, por lo menos las demás que vamos a utilizar acá. Una de las herramientas que también vamos a usar mucho es la herramienta del borrador. El shortcut para la misma es la tecla E. Si se dan cuenta, aquí lo que estoy haciendo es de que estoy pintando a pesar de que puse la herramienta de borrador. ¿Por qué sucede eso? Porque estoy trabajando en mi capa del fondo. Si yo hiciese lo mismo en una capa superior, muy bien. Otra herramienta muy útil aquí es la herramienta de borrador. Esta se accesa con la tecla E y esencialmente nos quita todo lo que nosotros estamos haciendo en alguna capa en particular. Una cosa muy importante a notar es de que si estamos trabajando en la capa del fondo y decidimos usar el borrador, va a pintar con el color de atrás. Notarán de que estoy jugando con esta área del programa y que tengo mi capa de fondo y tengo una capa, dos capas, tres capas adicionales. ¿Para qué son estas capas? Esencialmente lo que hace Photoshop es de que trabaja las imágenes
y lo que hace es de que trabaja a manera de píxeles. Son imágenes rasterizadas, es el término exacto. Cuando hablamos de imágenes rasterizadas, lo que estamos hablando es de que funcionan en base a píxeles pintados. Son esencialmente cuadritos diminutos que nos van permitiendo asumir una imagen más grande. Si nos acercamos nosotros a nuestra imagen, va a haber un punto en el que empezamos a ver que son en realidad miles de cuadritos con diferentes tonalidades de colores que al alejarnos lo suficiente nos van a permitir asociarlo con una imagen que ya conozcamos. Eso es el funcionamiento de los programas de imágenes rasterizadas. Ahora, lo que hace Photoshop en este caso en particular es de que nos va a permitir trabajar con capas. Pensemos en estas capas como acetatos transparentes que esencialmente nos dejan mover piezas transparentes entre sí para que las podamos alterar o trabajar a nuestro gusto. Entonces, si nosotros no pintamos una parte, no se va a ver. Otra herramienta muy útil puede ser la herramienta de Paint Bucket, se llama en inglés, la cubeta, que esencialmente nos permite cubrir áreas completas de color. Notarán de que algunas de estas acciones las estoy revirtiendo con un solo comando. ¿Cómo se hace eso? Estamos trabajando con sistemas que tienen comandos muy similares entre sí. Entonces, todas estas tenemos el famoso undo, control Z en PC, comando Z en Mac. Si desean copiar algo es comando C o control C. Si desean pegarlo es comando V o control V pequeña. Y si desean deshacer, como les decía, es control Z. Entonces esas tres teclas las van a utilizar en todos los programas que necesiten. A manera muy ligera, otra de las herramientas que van a utilizar mucho es la herramienta de texto. No para este proyecto, pero es útil que sepan un poquito de cómo funciona. Con la tecla T, esencialmente pueden ir marcando el área que desean utilizar y les va a crear una caja de texto a la que le pueden cambiar el tipo de letra o el font con su forma, el tamaño de la misma. Pueden decidir si va a ser alineado a la izquierda, derecha, centrado, justificado, el color de la letra o incluso si le van a aplicar algún tipo de efecto. Pero esto es para que lo vean en un curso de Photoshop un poquito más detallado. Las otras dos cosas que necesitan saber bien es de que cuando seleccionan la tecla Shift les va a servir para poder marcar muchas cosas a la vez. Si están seleccionando capas, les va a permitir seleccionar varias capas a la vez. Si están seleccionando varios objetos, también les va a permitir seleccionarlos a la vez todos. Y otra cosa muy importante, Z para poder hacer su zoom hacia adentro, zoom hacia afuera. Si están utilizando su versión CS6 o más reciente, con que tengan la lupa puesta y arrastren hacia su derecha les hace zoom in, hacia su izquierda les hace zoom out. Con el CS5 y anteriores necesitan marcar el área a la que le van a hacer el zoom para que esto funcione. Y para que puedan hacer un zoom out sin tener que arrastrar, solo presionan la tecla Alt. Lo último, cuando estamos a veces muy cerca en el zoom de alguna imagen, con la barra espaciadora se pueden mover en la misma sin tener que hacer cambios. Ya vimos a manera muy sencilla cómo funciona el set de herramientas de Photoshop, por lo menos de una manera básica para que ustedes empiecen a trabajarlo. Lo que necesitan hacer ahora es tomarse 15 minutos para experimentar con las herramientas, en particular con la herramienta de pincel y con la herramienta de lápiz. Cuando le dan al submenú de la herramienta de pincel van a ver que hay 4 herramientas ahí. Vamos a utilizar las primeras dos. La primera, la de pincel, tiene bordes suaves, muy suaves que les permiten hacer muchas cosas. Mientras que la herramienta de lápiz tiene bordes gruesos. Estos bordes gruesos lo que nos van a permitir es saber cuando estemos trabajando nuestras imágenes o nuestras líneas, qué tan limpio queremos que sea. Y tiene ventajas y desventajas, ambos tienen ventajas y desventajas, ahorita les voy a mostrar. La herramienta de brocha o pincel, tal cual un pincel, permite mucho mayor rango de grosores y mayor control sobre la calidad de línea que estamos trabajando. Veamos aquí, nos vamos a acercar mucho y si notan aquí tenemos algunos píxeles de diferentes tonalidades que al alejarnos hacen que la línea sea suave. Mientras que aquí tenemos cortes bruscos. Entonces si queremos que la línea se vea muy limpia
Obvio preferiremos trabajar con el pincel, pero hay casos en los que el lápiz es el que va a ser el de mejor utilidad. También pueden notar la diferencia de grosores, a pesar de ser hechos con el mismo stylus de Wacom y son resultados totalmente distintos. El lápiz les va a servir cuando estén trabajando con resoluciones extremadamente altas, donde esto no les moleste realmente. Entonces vamos a empezar con que se ejerciten un poco. Necesito que se tomen unos 15 minutos para poder experimentar con las herramientas. Traten de trabajar mucho figuras geométricas y traten de empezar a ver esto como si estuviesen pintando en papel. Es la mejor manera de hacerlo, es la manera más rápida. Tómense 15 minutos y vean los resultados que están obteniendo, ¿verdad? Si están utilizando el mouse, van a tener una menor cantidad de respuestas en términos de calidades de líneas, va a ser todo más o menos planito en algunos sentidos, pero tanto el mouse como la tablet, como incluso el trackpad de sus computadoras, si están trabajando con una portátil, les van a dar opciones y les va a poder permitir experimentar con todas estas herramientas para poder tener un entendimiento un poco más completo de cómo funciona. Cuando se hayan tomado suficiente tiempo para sentirse cómodos con las herramientas, vamos a pasar al siguiente curso. Con esto por lo menos ya tenemos una base bastante sencilla sobre la que podemos empezar a trabajar. Ok, los veré en el siguiente.